orden, ¿no? Y esto es lo más interesante. Entonces, el uso del dibujo previo al carboncillo sobre la tela, antes del bordado, deja entrever un orden premeditado en la distribución de los elementos visuales en el espacio de la tela, incluso para la distribución de los colores, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, acá está, este es el manto calendario Brooklyn, muy lindo. El manto calendario está en Brooklyn, es además tridimensional, por el tejido. Ya, y bueno, hasta acá todavía. Queremos decir entonces que el aporte de Hart-Terre, sin tener la intención, puede decirnos que había un diseño predeterminado. ¿Por qué? Porque hay un plan en el boceto, sobre la tela. Entonces, dice, si bien Hart-Terre pretende encontrar signos verbales en las serpientes que salen de las bocas de los personajes de Matos Paracas, su lectura está muy sesgada, pues rápidamente quiere pasar a la interpretación semiótica, sin tener los elementos ni fuentes adecuadas para hacerlo. Resulta siendo un poco, por su parte, un análisis especulativo. Los estudios más destacados y completos sobre los patrones de composición visual y manejo de color son realizados por tanto Ann Paul como Mary Frame. ¿Quiénes son ellas? Son investigadoras arqueólogas norteamericanas. Entonces, esto dice Mary Frame. En el fardo 91, encuentra, dice, la mayoría de las prendas eran guaras, de 2 lazos, y tenían en el núcleo un saco de 12 kilos de frijoles negros, en vez de un cuerpo humano. Ya, esto es súper interesante. Quiere decir que a veces los paracas no ponían el cuerpo de un ser humano dentro de un fardo, sino podía ser, por ejemplo, 12 kilos de frijoles. Y las guaras. ¿Y las guaras qué son? Las guaras son ropa interior. Entonces, si hay ropa interior y frijoles en un fardo, ¿qué está evocando esto? Está evocando probablemente fertilidad, crecimiento, transformación, ¿no? Como lo dice Frame en esta cita. Es muy interesante también. Entonces, lo que queremos ver ahora es la configuración de los colores. ¿Qué pasa en los tejidos paracas? Hay una lógica de diagonales de color. Se ve acá en la lámina. Observamos, este es de periodo Paracas Necrópolis, un tejido, y se ven las diagonales, ¿no? Y la tendencia es en ordenar en diagonales. Ya, este es un tejido neto del periodo Necrópolis. Se ve por las figuras recortadas y digamos, como orgánicas, y la lógica de los colores. Por más que a primera vista uno no ve el orden, vamos a ver que hay un orden bien interesante en diagonales intercalada de color. Bien, los estudios de Ann Paul y Mary Frame, como decía, son los más completos respecto del orden de colores. Entonces, por ejemplo, acá vemos en pantalla el artículo de Ann Paul. Ann Paul, investigadora norteamericana, nos señala un estudio profundo de los textiles transicionales entre el Paracas tardío y el Nazca temprano. En estos estudios nos dice lo siguiente: resumiendo, las novedades notables presentes en esta tela son algunos elementos del diseño, incluyendo el tamaño más pequeño y flecos fijados a orillas laterales entre los segmentos U, el uso de técnicas textiles estructurales y superestructurales que hacen la tela reversible, la orientación de las imágenes en los bordes, con los pájaros de ambos lados mirando hacia la misma dirección. 4, el tipo de movimiento de simetría de dichos bordes, y por otra parte los colores de los hilos del bordado. La disposición de las imágenes en el campo en forma de damero y los patrones de color en el campo y los bordes del tejido siguen un estándar de textiles del estilo Paracas Necrópolis. Es en la página 20 de su artículo. Bien, vamos a ver el manto blanco. El manto blanco está en el Museo de San Marcos, Casona de San Marcos, y tiene 120 figuras que están en toda la tela. Digamos, hay una zona que es en el fondo blanco y hay una zona de borde que es violeta. El violeta, en este caso, podría evocar lo sagrado, ¿no? ¿Por qué? Porque el violeta en otras culturas también evoca jerarquía, ¿no? Quienes tienen telas de este color son normalmente dignatarios en el mundo antiguo, digamos. Por lo tanto, dentro de esta intención,
dentro de esta intención, marcos dignatarios. Bien, dentro de esta intención, entonces tenemos que acá hay un orden jerárquico. Vamos a ver que en las diagonales impares tenemos los personajes que tienen doble diadema en la frente y que evocan poder. Entonces, diagonales que tienen poder sería esta de aquí, esta que está aquí, son intercaladas, ¿ya? Esta de acá, esta de acá, esta de aquí. Según si ven el cursor, están observando la... Ya. Vamos a ver, aquí está el orden de colores. Entonces acá está en los uncus, se ve intercalamiento de colores. Muy bien. También acá en los bordes de la tela. En las extremidades, o sea, brazos y piernas. En las extremidades, en los bordes. ¿Y qué pasa? De que en el manto blanco hay personajes que aparecen en el manto blanco que aparecen en otras telas, en otros tejidos, ¿no? Por ejemplo, este es el manto verde, que tiene el personaje que es como el sol, representado como el sol, que tiene un tocado, aparece en todo el manto blanco, en todo el manto, perdón, en todo el manto verde. Quiere decir de que, si bien es cierto, también está en el manto blanco, puede aparecer en otros mantos. De igual manera, otros personajes, por supuesto. Manto verde, que está de colección Mali. Estos son los personajes que aparecen en el manto blanco. Son 8. Son 8 que se repiten y llegan a 120 posiciones. Este sería como decir, digamos, el orden de cuántas veces repetido está en el manto cada personaje, ¿no? Y al final, si sumamos todo esto, llegan a los 120. Esta clasificación la hace en su tesis Magíster Sotelo. Bueno, en realidad la tesis de Sotelo es para la licenciatura, ¿no? Pero debe ser, ya ahorita debe estar de magíster, imagino yo. Entonces, esa es la ubicación de los mantos en el manto blanco de los personajes. Aquí están los personajes, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo planteo es que uno como investigador puede aún llegar a más detalles a través del estudio del color. Eso es lo que se propone. Que en mi artículo, para este coloquio, yo planteo que el problema es que los estudios podrían todavía ahondar más y llegar a implicancias simbólicas y culturales porque es un tema que podría darnos más luces todavía de lo que está pasando en la tela, ¿ya? Pues, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Este personaje que toca la antara es único en el tejido. Y casualmente también sucede de que el personaje que está a su costado, que es este, que es como un guerrero joven, tiene movimiento de pies inverso al movimiento del personaje de la antara. Y este personaje que se mueve los pies para un lado, resulta ser el único de todo el manto que tiene movimiento invertido en la posición en la que debería estar, digamos. Por lo normal, o sea, de acuerdo a la lógica del tejido, este tendría que tener los pies hacia el otro lado, como él. Pero es el único que rompe, digamos, la norma, por decirlo de una manera, ¿no? Ya, acá vemos el estudio separado de cada personaje. Entonces, yo me he dado el trabajo de separarlos a cada los personajes, quitando el resto de los personajes para ver sus movimientos en la tela. Entonces vamos a ver el movimiento, este es el sol, por ejemplo. Según la nomenclatura de Sotelo, el sol. Acá está la luna, el movimiento de la luna. Y acá yo marco tres aspas para ver que acá pasa algo. Ya. Yo sé que estoy un poco con el tiempo. Lo que pasa en ese sector es que vamos a verlo luego. Acá está el orden del estudio de lo que pasa en la cabeza, en la cara de la luna, pero eso no me quiero detener tanto, sino ver lo que va a pasar con este personaje. Este personaje viene a ser el heredero de este linaje, que son el sol, la luna, y hay dos más, que es el heredero y el anciano o el mayor de la tela. Entonces, ¿quién es? Este es el anciano. ¿Y por qué es anciano? Porque tiene, en realidad, si ustedes, vamos a ver de repente un acercamiento, él se nota que es más, tiene la cabeza un poco, o sea, tiene el cuerpo un poco arqueado, y en sus manos tiene una cabeza trofeo. Esta cabeza trofeo cambia de color, ¿ya? Pero el cambio de color mayor es justamente el que está señalado acá. Este cambio de color nos indica algo le está pasando a esta cabeza. Entonces, según las investigaciones de algunos autores,
Las cabezas cercenadas pueden ser simplemente, por supuesto, algo que tiene que ver con una lucha, una guerra, pero también podría evocar el nacimiento de un ser nuevo. Pues acá hago un estudio de la cabeza justamente que sostiene él, y es el único que cambia de color, acá está. Los demás tienen esta color, estos cambios cromáticos. Yo me he detenido en el estudio del color para poder, digamos, indagar si hay algo más que se está diciendo en el manto y que no está todavía estudiado. Entonces, esto me lleva a que algo pasa aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Justamente, que estos dos, que ese es el Sol y la Luna, ellos tienen vínculos constantes en la tela, en el manto blanco, o sea, están en cercanía. Y que en ese punto nodal, justo donde está esta cabeza que cambia de color, del anciano, del linaje, se produce algún fenómeno novedoso, que es que este sería la cabeza de un ser nuevo, ¿no? ¿Qué sería lo que tiene en las manos ella? Que en realidad ella está gestando la luna y él está sacando la cabeza del recién nacido. ¿Qué sería quién? El heredero, ¿no? El heredero de este linaje. Esta es una hipótesis, ¿ah? No tiene que ser así, pero es una hipótesis. Pero ¿qué me lleva a reforzar la idea de que esta hipótesis pueda ser cierta? De que, por ejemplo, estos tres están allí vigilantes, ¿no? En vigía de justo. ¿Quién está acá? El anciano que tiene la cabeza trofeo, que ha cambiado de color. Pues hay que ver que acá la hipótesis es esa, que podemos tal vez llegar al punto en que algo sucede aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que él recepciona a un ser nuevo. Ahora, esto no lo digo yo solamente. En el caso de Mari Frame, en uno de sus artículos, sostiene de que la luna, a veces, en la posición de la luna, ¿quién es la luna es ella. Acá, la luna. La luna tiene acá una cabeza trofeo también en sus manos. Esta cabeza trofeo parece como si estuviera recortada. En algunos diseños parecidos, porque ella también se repite en otros tejidos, tiene como que un hueco y que el fondo de la tela se ve, el fondo de la tela. Como que si el ser vivo o este ser aparezca de otro mundo, ¿verdad? Por eso que la hipótesis podría darse, de acuerdo a las investigaciones anteriores. Bueno, entonces, me hace pensar, como les digo, que ahí pasa algo, es el cambio de color, siempre que me va a indicar, por ejemplo, este personaje que es el cóndor, tiene acá un cambio de color justo en el sector. Claro, son indicios, son posibles indicios. Por ejemplo, en el caso acá el cóndor cambia el orden de sus atributos también. Es bien interesante. Bien, luego hago otros estudios. Esto es para mi tesis que trabajé con la doctora Marta Barriga, para la especialidad de arte peruano y latinoamericano en la maestría. Tengo ya estudios de otros mantos donde lo que vemos es la típica muestreo de tejidos de este periodo necrópolis, donde hay un orden intercalado de colores. Eso sí es lo normal. Y en este orden de colores, hay una lógica por ejemplo, en el caso de este manto, hay una lógica del movimiento de los pies, que es ascendente. ¿Ya? O sea, cambian el movimiento de los pies ascendente. ¿Ya? Entonces, eso es, y bueno, acá hice un estudio de las serpientes, la parte cromática, y no encontré una lógica definitiva, ¿no? En este caso no encontré mayor, salvo que hay una repetición de colores en celestes y en ocres, ¿no? Y algunos verdes oscuros. Pero digamos que no es tan fijo como en otros casos. En el caso del manto 5 que estudié en mi tesis, tenemos este personaje que es un personaje que tiene en su cabeza estos que son orcas, por un lado se parecen a los, y por otro lado acá abajo parecen orcas. Entonces, tienen mitad son zorros, mitad son orcas, ¿no? Y acá es el orden del manto. Acá está el orden de los colores en los uncos, son las camisas, ¿no? De los personajes. Acá también hay un cambio de movimiento en los pies. Sin embargo, esto no podríamos probar qué cosa pasa aquí. El único que cambian, o sea, de movimiento de pies son ellos dos. Pero no puedo establecer mayor cuestión. Entonces, el orden de colores entonces en diagonales, ¿no es cierto? Y que puede haber, digamos, de acuerdo a la simbología en esta cultura, en la Paracas, podrían haber evocaciones a otras cosas que puedan estar sucediendo a nivel cromático en el manto, en los mantos, ¿no?
Bien. Estos son los mascarones de primer manto que estudié. Y también tiene vocaciones, por supuesto, de temporadas de lluvia o temporadas de mucho calor, etc. Eso se evoca meteorología. Bien, esa es la geografía. Y esto sería todo. Muy agradecido por la oportunidad de mostrar mi trabajo de investigación, que se trata sobre la estructura y los colores de los textiles Paracas. Gracias. A ti, Aldo, te agradecemos por tu brillante ponencia. Siempre aprendemos algo de los telares, textiles, la textura de los colores, cómo lo han hecho durante siglos. Sí, es algo... Y acá tienes te presentamos un certificado del Valle Cárdenas Aldo Fernando, por su participación y por haber obtenido el segundo puesto en la categoría tercera con la presentación del trabajo de la investigación, estudios sobre la estructura y el color en los textiles Paracas, en el sexto coloquio de investigación textil, organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería Textil y Confecciones y la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizado el día de hoy, 18 de febrero del año 2021. Muy agradecido por tu participación, Aldo. Muchas gracias. Muy agradecido. Gracias.